Plazo abierto. La transformada de Laplace. Esta recibe su nombre debido al matemático francés Pierre-Simon de Laplace, que le dio forma a este operador en su obra Teoría analítica de las probabilidades. Para esto, utilizó tanto descubrimientos propios como ideas ajenas de otros autores. Como se nota bastante aquí, la inspiración que tuvo en el trabajo de Euler, el cual quería resolver ecuaciones diferenciales de la forma y igual a la integral de x a la a por un dx. Eh, Ahora que revisemos la forma de la transformada, nos vamos a dar cuenta la gran influencia que tuvo esto en el trabajo de Laplace. La transformada de Laplace es una transformación integral que te permite convertir una ecuación diferencial ordinaria en una ecuación algebraica. Esto te da mucha libertad a la hora de manipularla y de entenderla, porque una ecuación algebraica es mucho más sencilla. Luego te permite realizar el proceso contrario, por lo cual obtienes la solución buscada. Ahora, la transformada está definida como una integral impropia. Esto suena que podría generar varios problemas a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, pero realmente se soluciona solo debido a que la transformada de Laplace converge, ¿cierto?, con una gran variedad de funciones. Estas funciones surgen a la hora de trabajar con ecuaciones diferenciales. Y ahí podemos ver la forma que tiene la transformada de Laplace. Bueno, el siguiente ejemplo de aplicación consiste en modelar un sistema de control de posición como se muestra en la figura y obtener la función de transferencia entre su ángulo de carga y ángulo de transferencia, teta c en función de s sobre teta r en función de s. Bueno, describiendo los datos del sistema, tenemos que teta r es el desplazamiento angular del eje de referencia en radianes. Lo mismo, pero para el eje de salida significa teta c. Teta m es el desplazamiento del eje del motor en radianes. Ks, la ganancia del potenciómetro, que es 1 voltio sobre radianes. A mayúscula, que es la ganancia del amplificador, que es igual a 200. E, la señal de error en voltios. EA, la señal a la salida del amplificador. EM, la fuerza electromotriz del motor. RA, la resistencia inducida, que es de 5 ohmios. LA, la inductancia inducida, que es 0.1. K3, que es la constante de fuerza contra electromotriz de 0.68 voltios sobre radianes sobre segundo. K2, la constante del par motor, que es 0.68 newtons por metro sobre segundo. N, que es la relación de engranajes, que es 1 sobre 10. JC, el momento de inercia de la carga, que es 0.136 por newton por metro por segundo. Fc, la fricción viscosa de la carga, que es 0.136 newton por metro sobre radianes sobre segundo. Jm, momento de inercia del motor, que es 0.00136 newton por metro por segundo. Y la fricción viscosa del motor, que para este caso se desprecia. En el siguiente diagrama de bloque de este sistema podemos ver cómo la función de desplazamiento del eje de referencia entra a un sumador y se convierte en una función EDS, la cual va a un amplificador que la convierte en una señal EADS, que es la señal de la salida del amplificador que va hacia el motor, la cual se convierte en la señal de desplazamiento del eje del motor, teta de m en función de s, la cual va al engrane y se convierte en la función del eje de salida. Bueno, primero que todo tenemos la función de detección del error del potenciómetro, EDT igual a la ganancia por el desplazamiento del eje de referencia menos el desplazamiento del eje de salida, al cual se le aplica transformada de Laplace, quedando el desplazamiento del eje de referencia menos el desplazamiento del eje de salida. Después miramos la ecuación del amplificador, cuya función es la señal de la salida del amplificador igual a la ganancia por la señal de error en función del tiempo, la cual se le aplica transformada de Laplace, que queda la señal de la salida
transformada por la ganancia por EDS. Luego analizamos la función del motor, la señal de salida del motor y del engrane, que es el torque del eje de salida por el desplazamiento del eje de salida, igual al torque del eje del motor por el desplazamiento del eje del motor, que significan 2pi por R1 por el desplazamiento del eje del motor igual a 2pi por R2 por el desplazamiento del eje de salida, lo que nos da las relaciones del engrane. Por las relaciones procedemos a la ecuación mecánica del motor y de la carga. ¿Cómo es la ecuación mecánica? El torque del eje de salida igual a el momento de inercia de la carga multiplicado por la segunda derivada del desplazamiento angular del eje de salida sobre el tiempo, más Fe por el desplazamiento, por la derivada del desplazamiento angular del eje de salida, donde FDC es la fricción viscosa de la carga. Esta función se multiplica con la relación de engranajes, donde nos da que JT y FDT, que son el momento de inercia y la fuerza de rozamiento que van desde el primario del engranaje, para tener lo cual se suma y nos da la ecuación mecánica del motor. A la ecuación mecánica del motor le aplicamos transformada, lo cual nos queda el desplazamiento del eje del motor por JT por S cuadrado más FDT por S. Después de esto aplicamos las ecuaciones eléctricas, que nos queda phi de t igual a KF por IF en función de t. Y también tenemos la ecuación TM en función de t por KA por KF por IF por IA, a lo cual se le aplica transformada y nos queda TM en función de S igual a K2 por IA en función de S. Tenemos aquí la fuerza contraelectromotriz del motor, que es igual a K3, que es la corriente de fuerza electromotriz, por la derivada del desplazamiento del motor sobre el tiempo, a lo cual le aplicamos transformada. Y nos da que la corriente de fuerza electromotriz multiplicada por S por el desplazamiento del motor, que es igual a la transformada, claro está, de EM. Luego tenemos la señal de salida del amplificador, que es igual a la resistencia del inducido por la corriente del inducido en función del tiempo, sumado con la inductancia del inducido multiplicada por la derivada de la corriente del inducido más la fuerza contraelectromotriz del motor, lo que nos da como resultado la resistencia del inducido por la corriente del inducido en función del tiempo más la inductancia del inducido por la derivada de la corriente del inducido más la corriente de fuerza electromotriz multiplicada por la derivada del desplazamiento del eje del motor. Aplicándole transformada a la señal de salida, tenemos que la resistencia del inducido sumada con la inductancia por S multiplicada por la corriente en función de S más la corriente de fuerza electromotriz multiplicada por S por el motor, a lo cual despejamos la corriente del inducido, dándonos su respectiva función. Teniendo la corriente del inducido en función de la frecuencia, el torque del motor también en función de la frecuencia y el torque del motor en función del tiempo, podemos encontrar la función de transferencia de nuestro esquema.